Su ofrenda o promesa de fe nos ayuda a seguir adelante y ayuda a otros en todo el mundo para que puedan estudiar la palabra de Dios. Si desea ayudarnos, haga clic en donaciones y apóyenos económicamente. Vamos a nuestra lección de esta mañana. Estamos en la lección tercera, ahí donde dice pasos para la investigación. Pasos para la investigación. La investigación tiene que ver con la exégesis. Y la exégesis tiene que ver con la determinación del texto que tenemos delante, cualquiera que ese texto sea. Lo primero que hacemos es seleccionar el pasaje. Eso es lo primero que hacemos. Seleccionamos el pasaje. Ayer mencionábamos algo respecto de eso. Y lo leemos en varias versiones. Y el que lo pueda leer en otro idioma, que lo lea en otro idioma. Francés o alemán o inglés o el idioma que sea. De manera que seleccionamos el pasaje y lo leemos en varias versiones. Y de inmediato situamos el pasaje en su contexto o en su ambiente, tanto mediato como inmediato. Hay que decir lo que eso significa de mediato e inmediato. ¿Habrá que decirlo o no es necesario? Si guardáis silencio, yo sigo, ¿Hay que decirlo o no hay que decirlo? Vale, muy bien. Si no hay que decirlo, no nos detenemos ahí. Situamos el pasaje en su contexto tanto mediato como inmediato. Ya que lo hemos situado en su contexto histórico, literario, gramatical, comenzamos a analizar el pasaje. Esa sería la segunda cosa que hacemos. Comenzamos a analizar el pasaje. ¿Qué es lo opuesto de analizar? Fuerte que se oiga. Alguien que desayunó bien esta mañana, que me diga, ¿qué es lo opuesto de analizar? Muy bien, sintetizar. Una dama por ahí lo dijo con voz potente. Las damas también pueden hablar con voz potente muchas veces. Lo opuesto de analizar es sintetizar. Cuando uno sintetiza algo, lo resume, lo pone de la manera más breve, más abreviada posible. Cuando uno analiza algo, estudia sus componentes, las partes que componen eso que se está analizando. Vamos al médico para que nos saque sangre y luego esa sangre es enviada a un laboratorio analítico y allí nos hacen el análisis y nos dicen cómo está el azúcar, cómo está el colesterol, cómo están los componentes
minerales de nuestro cuerpo, etcétera, etcétera. Y luego vemos el resultado de ese análisis y ese día se convierte en el Día de la Madre, porque gritamos, ¡ay, mi madre!, cuando vemos tal como está la cosa. ¡Ay, mi madre! No sabía que tenía el colesterol tan alto. A la ruta del colesterol. No sabía que el azúcar estaba como está. Pues a comer menos almidones y menos dulces y hacer un poquito más de ejercicio. Analizar. Analice el pasaje. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, acudimos a lo que está escrito e intentamos descubrir cuál es el sujeto. ¿Cuál es el sujeto de esa oración, de esa cláusula? Yo comienzo habitualmente, este es mi hábito, lo digo para decirlo y cada cual que lo haga como le venga mejor a sus conocimientos. Yo estoy acostumbrado a buscar el verbo principal, porque ese verbo principal me va a conducir al sujeto. Este es el orden que yo personalmente sigo, pero algunos querrían seguir este orden, buscar el sujeto y luego encontrar el verbo principal y luego buscar los complementos. El sujeto es aquello de lo que se habla. El complemento o los complementos es lo que se dice acerca de lo que se habla. Hay libros donde eso es bastante, diría, sencillo en comparación con otros. Si uno estudia la epístola a los hebreos, observará que el escritor de esa epístola es sumamente ordenado y te dice, lo principal del asunto es, eso de lo cual estoy hablando es, y tú tienes que darle gracias, aunque no sepas quién es ese autor. Tú detente ahí y dile, autor, quien quiera que tú hayas sido, gracias. Gracias por ayudarme de esta manera. Os voy a dar un pequeño ejemplo, no me voy a detener aquí, solo un breve ejemplo para que observéis qué hay que hacer cuando uno hace un estudio así. Por ejemplo, en la epístola a los Gálatas, esto es un ejemplo de paso, no está ahí en las notas, pero si te ayuda esto, gloria a Dios. Gálatas 2:15 dice allí, nosotros, y luego viene una coma, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles. Eso que está entre esa coma, eso que está ahí, es como si fuese, digo, como si fuese un paréntesis. Nosotros, coma, judíos de nacimiento y no pecadores de los gentiles. Ahora, el pastor va a quitar el color de aquí, de judíos de nacimiento, va a dejarlo en nosotros. Y ahora lo va a poner, déjalo coloreado en nosotros. No se puede. Vale. Nosotros, entonces, para seguir el hilo tienes que venir aquí. Nosotros, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley,
sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también. Ese es el hilo de la oración. Nosotros, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, nosotros también hemos creído en Cristo. Te da ahí la clave, este nosotros y este nosotros. Y te está diciendo, hemos creído, ese es el verbo, hemos creído en Jesucristo. Esto que está aquí, ese sabiendo, no es un verbo finito, lo que se llama en gramática, un verbo, es decir, un verbo conjugado. Eso es un gerundio. Gerundio. Hay que buscar el verbo principal, y el verbo principal es hemos creído. Y entre paréntesis, ahí hay lo que se llama un pleonasmo. Los que compren el libro este o compren cualquier, van a ver qué es un pleonasmo y su uso. La repetición, nosotros, eso en castellano técnicamente no es necesario, porque el pronombre está contenido en el verbo. Hemos creído, ya se sabe que se refiere a nosotros, pero se pone por razón de énfasis. Esa repetición, ese énfasis, la repetición del pronombre nosotros, aunque esté contenido en el verbo hemos creído, a eso se le llama pleonasmo. Es una frase pleonástica. Entonces, cuando uno hace su estudio gramatical del pasaje, pues destaca esa cuestión. Bueno, solo quería mostraros este ejemplo, solo mostraros ese ejemplo que hay que hacer cuando uno analiza un pasaje. Encuentra el sujeto, encuentra el verbo principal y luego los complementos. Los complementos son importantes, porque los complementos nos van a decir qué se está diciendo del sujeto, de qué se está hablando. Otra cosa que hay que tener en cuenta es la siguiente. Si uno tiene la percepción y un poquito de conocimiento, uno sabe si el sermón que escucha está bien estructurado o no. Un sermón bien estructurado debe de tener un solo sujeto. Nada más, un solo sujeto. Puede tener 2, 3, 4, 5 complementos, pero un solo sujeto. Porque cada sujeto es un sermón. Si tú tienes 2 sujetos, tienes 2 sermones. Porque eso significa que estás hablando de 2 cosas. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto, predicadores y maestros, enseñadores. Cada sujeto es un sermón. De manera que tú quieres predicar un sermón, eso es lo que tus oyentes van a tolerar. Si le das más de uno, los vas a indigestar. Y el predicador, creo yo, su meta es que cuando sus oyentes escuchan su sermón y terminan de escucharlo, cuando termine la reunión, sepan de qué se les ha predicado, qué se les ha dicho. Una vez le preguntaron a un predicador, que los hay buenísimos, en el sur de los Estados Unidos, de raza negra, le preguntaron a aquel predicador cómo lo hacía. Lo hacía muy bien, lo hacía muy bien. Y dijo 3 cosas.
Primero, le digo a la gente lo que les voy a decir. Número uno, le digo lo que les voy a decir. Segundo, se lo digo. Y tercero, le digo lo que les he dicho. Tremendo. Eso es lo que hay que hacer. Comienzas tu sermón y le dices a tu congregación: hermanos, esta mañana os voy a decir esto. Este es el sujeto. Ahí está. Y luego se los dice, les dice eso que le dijiste que les iba a decir. El problema con muchos predicadores es que le dicen a los hermanos: a ver, vamos a buscar este pasaje, y le leen el pasaje y los hermanos están predicando, esperando que el predicador les diga ese pasaje que ha leído. Y resulta que el tío se va por la estratosfera, por la estionósfera, por los cerros de Úbeda, por allá, por las montañas y los valles y los ríos, y nunca regresa al pasaje. Y llega el momento: pues mire, ya es hora de terminar, amén, vámonos. Y la gente se va muerta de hambre, frustrada. Iba a decirlo, no lo voy a decir. Engañada, no lo voy a decir. No lo voy a decir. Entonces, comienza por ahí, tan fácil, tan sencillo. Dile qué les vas a decir. Y luego se los dice. Y cuando terminas de decírselo, pues les dice: señores, os he dicho esto y esto y esto. ¿Qué vamos a hacer ahora? ¿Cuál será nuestra reacción? ¿Cuál va a ser nuestra actitud de ahora en adelante? Y cuando hagas eso, hermano, tu pueblo, tu gente, tu congregación, tu feligresía se va a sentir llena, satisfecha, fortalecida, instruida, exhortada, animada, dinamizada. Pruébalo, haz la prueba. No el año que viene, el domingo pasado mañana. Haz la prueba. Haz la prueba. Muy bien. Seleccionamos el pasaje, analizamos el pasaje. Hacemos un análisis gramatical del pasaje. Número 3. Haga un análisis gramatical del pasaje. ¿Cómo se hace esto? Bueno, ya hablamos de términos, de géneros, de oración, hablamos. Clasifique los términos utilizados gramaticalmente. Eso es lo que yo esperaba ayer. Ayer me dieron ahí interpretaciones a derecha, izquierda, arriba y abajo, por la espalda, por la cabeza, por la nariz, por los oídos. Me dieron una paliza de interpretación. Yo no quería interpretar, yo quería observaciones. Mirar el pasaje y ver esta palabra y poner: esta palabra es un sustantivo, nada más. Esta palabra es un verbo. Esta palabra es un adjetivo. Y decir algo así: bueno, se usa esta palabra, había una opción de usar esta otra palabra, y le pones una interrogante: ¿por qué se usa esa palabra? Establezca la función de los términos usados en el pasaje. ¿Qué función hace esta palabra? ¿Hace la función de gerundio? ¿Hace la función de adjetivo? ¿Hace la función de adverbio? ¿Qué función hace? Aquí están estas preposiciones. ¿Qué función hacen esas preposiciones? ¿Es de relación? ¿Es de instrumento? ¿Es de sujeto? ¿De objeto? ¿De qué? Y luego uno clasifica el género literario a que pertenece. Este pasaje es una narrativa histórica. Este pasaje es una poesía, es un salmo.
Este pasaje es un discurso teológico. Y así vamos clasificando, clasifique el género literario al que pertenece el pasaje. Y luego, en cuarto lugar, identifique y clasifique las figuras de dicción que aparecen en el pasaje. Aquí hay una metonimia. Tienes que saber qué es una metonimia. Una metonimia reemplaza algo. Esto es un símil, esto es una metáfora, esto es el uso de polisíndeton, muchas conjunciones. Aquí hay asíndeton, no se usan las conjunciones. Aquí hay una hipérbole, aquí hay una exageración deliberada. Y así uno va clasificando las figuras de dicción. Se clasifican las figuras de dicción que aparecen en el pasaje. Esto tiene que ver con el análisis gramatical del pasaje, el análisis gramatical y literario del pasaje. Luego, en cuarto lugar, uno somete el pasaje a diferentes tipos de preguntas interpretativas. A ver si me prestáis vuestra atención acerca de esto. Primero uno hace las observaciones, plural. Eso que uno ha observado lo somete a preguntas interpretativas. Vamos a ver cuáles son esas preguntas. Y después que uno ha contestado esas preguntas interpretativas, entonces es que viene la interpretación. Uno dice, ¿eso significa esto o no significa esto? Primero, preguntas que tratan de los componentes del pasaje. ¿Por qué usa este vocablo en este contexto? ¿Por qué usa este vocablo en este contexto? ¿Por qué esta palabra aquí en este contexto? Segundo, ¿qué implicaciones tiene esta expresión? ¿Qué implicaciones tiene esta expresión? Tercero, ¿por qué usa el autor este contraste? Este contraste. Mencionaba el Salmo 1, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Ahí se está hablando del varón bienaventurado. Y dice que no anda, que no camina en consejo de malos, que su relación, sus conversaciones es con otro tipo de personas. No escucha el consejo de malos, el consejo de inicuos, el consejo de pecadores. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. No se sienta, no hace coro con aquellos que son escarnecedores. Este es el varón bienaventurado. No anda en consejo de malos, no se sienta en silla de escarnecedores. Luego dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Ese es tu consejero, la ley del Señor. Ahí es donde se sienta a meditar, a reflexionar en la palabra de Dios. Y luego se nos dice qué resulta de eso. Y será como árbol, mire, ahí hay un símil, como árbol plantado junto a corrientes de agua. Y ahí podemos observar que en el oriente cercano, de donde procede esa literatura, llueve muy poco allí.
hay mucho desierto. Pero hay algunos sitios donde hay arroyos, donde hay un pequeño manantial, y allí crece un árbol, o más de uno, y ese árbol está verde y está constantemente verde, porque está sembrado junto a donde hay agua. Y no solo que está verde, sino que da su fruto en su tiempo. Produce, genera frutos. Y luego dice, y su hoja no cae. Y su hoja no cae. Y uno va observando todos esos detalles y va formulándose preguntas respecto de eso. Y luego dice que será, que ese es el contraste del varón bienaventurado, y luego viene el inicuo. No así los malos, los inicuos. Ese que es opuesto al varón bienaventurado, ese es como el tamo, como la hoja que arrebata el viento. El viento se la lleva, está seca, está seca. Y al final, por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni en la congregación de los justos. Interesante. A veces el pasaje nos da la clave, el pasaje mismo. Vamos a mirar un ejemplo más. Me gustaría poder daros muchos más ejemplos, el tiempo no nos lo permite. Tal vez en un futuro deberíais de tomar una materia que se llama predicación expositiva. La predicación expositiva sería un seguimiento de esto que estamos estudiando ahora. Y ahí sí hay que pulirla bien, hay que pulirla. Pero mire, vamos a ver en unos minutos, en un momento, un salmo, el Salmo 117. Este es un ejemplo típico de esto que estoy hablando. Dice el Salmo 117, a ver si lo encontramos por algún sitio, el Salmo 117, dice este salmo: alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia, y la fidelidad de Jehová es para siempre. Aleluya. En un segundo o dos de tiempo, ¿alguien me podría decir cuál es el sujeto ahí de ese salmo? No oigo nada. Jehová, ¿es el sujeto? Jehová. ¿Cuántos dicen Jehová? Algunos dicen Jehová. ¿Cuántos dicen otra cosa? A ver, ¿qué dice allá? ¿Cómo? Naciones todas, dice alguien. ¿Y quién dice otra cosa? Sí. Muy bien. ¿Cómo? Muy bien. ¿Alguien dice algo más? ¿Sí? ¿Cómo? Fidelidad. Una palabra es un problemita. Ya lo dije los otros días, que cuando se trata de expresar una idea, generalmente una palabra... ¿Alguien dice otra cosa? Gracias, hermano, de todas maneras, gracias. ¿Alguien dice? Sí. No, dame un sujeto. Rápidamente, que no tenemos mucho tiempo. Dime una cosa así, rápida. A ver. Gracias. ¿Alguien más? Muy bien. ¿Cómo te llamas, hermana? Sí. ¿Cómo? Sulpicia. Oye, es la primera vez que escucho ese nombre, lo voy a escribir.
A ver si una de mis hijas un día de esto tiene una hija y me da una nieta y le ponemos Sulpicia. Sulpicia, te has acercado muchísimo, pero muchísimo, muchísimo. Dice el texto: alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabad. ¿Qué está diciendo el texto? Que todo el universo debe alabar a Jehová. Ese es el sujeto. Lo puedes poner de otra manera. Toda la creación debe alabar a Jehová. Ese es el sujeto de este pequeñito salmo. Es un llamamiento universal a alabar a Jehová. Naciones todas, pueblos todos, alabadle. Ese es el sujeto. Ahora, ¿dónde está el complemento? ¿Dónde está el complemento? Oigo cositas, pero no. Bueno, vamos a ver. Mire, a ver, ahí hay dos complementos. Si uno está haciendo un bosquejo, ahí hay dos complementos. Primero, naciones todas, pueblos todos, es decir, todo el universo, todo ser viviente, alabe a Jehová. Primero, porque su misericordia es grande, por eso debemos de alabar a Jehová. Ese es el punto 1 de ese sermón. Todo ser viviente debe alabar a Jehová, porque su misericordia es grande. Hay un sujeto y hay un complemento ahí. Hay algo que se dice de ese sujeto, que la misericordia es grande y por eso todos deben alabar al Señor. Y el otro es tan sencillo, mire, la fidelidad de Jehová es para siempre. Punto número 2, todo ser viviente debe alabar al Señor, porque Él es eternamente fiel. Estamos hablando de una sola cosa, de esa cosa que es por qué todo ser viviente debe alabar a Jehová. Ese es el sujeto. Como dije, el sujeto de una idea siempre hay que agrandarlo. No puede ser una sola palabra, tiene que quedar claro. Todo ser viviente debe alabar a Jehová. Ese es el sujeto. Primer complemento, porque su misericordia es grande. Segundo complemento, porque su fidelidad es eterna. Predícalo el domingo a tus oyentes y vas a ver que se van a acordar hasta el día que Jesucristo venga. No se les va a olvidar. ¿Por qué a la gente se les olvida los sermones que escucha? Porque no se les dice de qué se trata. Y ahí todos somos culpables, yo el primero. Muy bien, vamos a continuar. Preguntas que tratan de las fases de interpretación expresado por los componentes del pasaje. Ahí entran preguntas decisivas o explicativas. ¿Qué quiere decir esto? Pero recibiréis poder. ¿Qué quiere decir eso? Recibiréis poder. Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir eso de cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo? ¿Qué es eso de venir sobre vosotros? Y me seréis testigos. ¿Qué es eso de serles testigos? ¿Testigos de qué? En Jerusalén. ¿Por qué Jerusalén? En primer término. En toda Judea. ¿Por qué toda Judea después? En Samaria. ¿Por qué Samaria?
y hasta lo último de la tierra. ¿Qué es eso de hasta lo último de la tierra? Esas preguntas hay que hacerlas. Preguntas racionales. ¿Por qué se dice esto y por qué se dice esto aquí? Cuando uno estudia ese texto, Hechos 1:8, ve que la palabra poder ahí es la palabra dinamis. No dinamita, La dinamita explota y mata. Y no se trata de eso, no mates a nadie. No es poder explosivo. Dinamis no significa poder explosivo. Mira que escucho a predicadores decir eso. Ahí es dinamis, dinamita. ¿A qué estarán dinamitando? En el ejército en España y te coge por terrorista. Dinamitando, no. Es poder generador. Ahí escucho el ruido de un generador. Algo que está generando poder. Dinamisis es poder que genera poder. Dinamis. Poder que genera poder. Y luego preguntas implicativas. ¿Qué implica esto? ¿Qué implica eso de me seréis testigos? ¿Qué implica eso? Y luego hay preguntas subordinadas de identificación. ¿Quién o qué está implicado? ¿Cómo se lleva a cabo esto? ¿Cuándo se realiza esto? ¿Dónde se realiza esto? Volviendo a Hechos 1, ayer creo que mencioné esto. ¿Dónde? Bueno, el Señor está en el Monte de los Olivos. ¿Cuándo? Justo antes de ascender al cielo. ¿Quiénes están allí? Sus apóstoles, sus discípulos, aquellos a quienes Él designó como apóstoles, entre paréntesis, solo de paso. Apóstoles fueron aquellos que vieron al Señor con sus propios ojos. Pleonasmo. Lo vieron con sus propios ojos, no podían verlo de otra manera. Estuvieron con el Señor desde el bautismo de Juan hasta el día cuando el Señor ascendió. Esos fueron los apóstoles del Señor. Todos esos que andan por ahí diciendo que son apóstoles, si lo son falsos. ¿Hay apóstoles hoy? Sí, falsos. ¿Hay profetas hoy? Sí, falsos. Reales no hay ninguno. Se acabó. El Señor lo terminó. Una nota aquí. Las diferentes categorías de preguntas y los muchos casos deben cambiarse cuando el pasaje estudiado lo requiere. Se puede cambiar las preguntas y las categorías cuando es necesario. Un breve resumen aquí, resumen y conclusión de esta sección. La labor de investigación, ahí está en la pantalla. La labor de investigación en el estudio de un pasaje se llama exégesis. ¿Qué es exégesis? ¿Qué es exégesis? Exégesis es el estudio a través del cual determinamos el texto. Exégesis es literalmente sacar fuera, poner a la luz, hacer evidente. Y uno no puede predicar un buen sermón. Uno no puede predicar un sermón si no ha hecho un buen trabajo exegético.
Puedes dar un discursito ahí más o menos, pero predicar un sermón, si no hay trabajo exegético, en mi opinión, no se puede. Muy bien, eso se llama exégesis. Exégesis es una ciencia y un arte. Como ciencia tiene que ver con la aplicación correcta y objetiva de los principios de hermenéutica. Hermenéutica tiene que ver con interpretación. Como arte, la exégesis o investigación tiene que practicarse. Solo la práctica constante hará que el estudiante sea un buen exégeta. Aquí nos faltó un acentito. Un buen exégeta. Al final de esa página que tenéis ahí delante, ¿veis que hay un cuadrito? ¿Alguien ve el cuadrito ese o no? Está ahí, dice observaciones, plural, preguntas interpretativas, estas de las que he hablado, y luego interpretación. Ahí está el cuadrito, Observaciones, plural, muchas observaciones. Preguntas interpretativas, muchas preguntas. Interpretación, singular, una sola interpretación. Cada pasaje de la Biblia tiene una sola interpretación, una sola. Que uno tenga la correcta, eso es otra cosa. Pero todo pasaje tiene que tener una sola interpretación. Si no fuese así, eso pondría en entredicho el propósito de las Escrituras. Dios quiere que el creyente, el Hijo de Dios, del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, nosotros ahora, que entendamos con absoluta claridad lo que Él nos dice. Dios no quiere ambigüedades. Por eso es que la hermenéutica es una ciencia que tiene que seguir leyes, normas de gramática. Un verbo es un verbo, un sustantivo es un sustantivo, un adverbio es un adverbio. Si ese verbo está en el modo indicativo, pues eso es, y si está en el modo subjuntivo, eso es. Importante que entendamos eso. Ahí lo dejamos ahora y tomamos nuestro descanso.